¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Alejandro Calderón, del curso de Química. Vamos a hacer el día de hoy la semana 2, ¿ya? El tema de materia 2, para el grado de quinto San José, ¿no? La institución educativa particular Alfa Ventanilla, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la semana 2 del curso de Química, ¿ya? A ver, entonces comenzamos. El propósito de la clase, ¿cuál es? Entender el concepto de materia y diferenciar entre sustancia y compuesto, ¿no? Que eso es muy importante para poder, en este caso, saber que el estudiante pudo aprender la capacidad, ¿no? La capacidad y la competencia, ¿ya? Vamos primero, antes que nada, vamos a ver acá una pequeña introducción. A ver, quiero que mires acá, por favor. Cuando nosotros hablamos de materia, bueno, estamos hablando nosotros de lo siguiente, ¿no? Bueno, debido a toda la coyuntura que hay en el país, es muy importante que siga la norma de convivencia, ¿no? Pero a través también de implementos que nos permitan sobrellevar eso, ¿no? Por ejemplo, el jabón, ¿no? Dice acá, el jabón, la debilidad del coronavirus. Una higiene adecuada anula la capacidad de la estructura molecular del coronavirus de adherirse a nuestra piel, ¿no? Acá dice qué efecto tiene el jabón en el coronavirus, ¿no? Bueno, las bacterias y muchos virus, entre ellos el COVID-19, están recubiertos por una membrana que es esencialmente un conjunto de lípidos. Esta capa es afectada por la sustancia química tensioactiva del jabón. Una fracción del jabón puede introducirse en la capa que rodea el virus y romperla, ¿no? Pues inactiva su capacidad de infectar células. De este modo, el material genético, que es el ARN del virus, no queda impregnado en nuestras manos, ¿no? Entonces es muy importante en este caso lavando las manos con jabón. Vamos ahora a ver nosotros lo que es los geles antibacteriales, ¿no? Quiero que mires por favor acá. Listo, mira acá por favor. A ver, los geles antibacteriales, estos se caracterizan por tener un contenido de alcohol superior al 60%. Debemos tener en cuenta que aquellos que tengan una concentración inferior no sirven. Es muy importante que recuerdes eso. El alcohol en gel tiene una forma de destruir el virus diferente al jabón. En el caso del COVID-19 ataca la membrana exterior que presenta diferentes tipos de proteínas. De esta forma el coronavirus se inactiva, pues parte de su estructura se rompe y ya que no tiene forma de entrar en nuestras células y así no nos infecta, ¿no? Si bien los geles previenen el contagio, el jabón es más efectivo. Con esto nos cubrimos rápidamente las manos, mientras que con los geles a veces hay que echarse bastante cantidad para dar toda la superficie. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que es muy importante lavarte las manos con jabón, ¿no? Y que echarte el gel antibacterial, ¿no? Bueno, nosotros vamos a encontrar, ¿no? El gráfico del jabón y del gel, ¿no? Entonces, haciendo ya esta pequeña introducción, vamos ya a entrar con la parte materia, ¿no? Bueno, materia. ¿Qué cosa viene a ser la materia? A ver, el concepto clásico que dice, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, impresiona nuestros sentidos y posee propiedades que son, ¿qué cosa? Masa y volumen, ¿no? A una porción limitada de materia se le denomina cuerpo. El concepto moderno, ¿cuál es? Es toda aquella realidad objetiva existente en el universo, inclusive ajena a nuestros sentidos. Se caracteriza por su movimiento constante y estar sujeta a múltiples transformaciones, ¿ya? Listo, muchachos, vamos ahora a ver la parte de masa, algunos conceptos previos. Por ejemplo, ¿qué es la masa? Es la materia condensada, lo que se manifiesta en las sustancias que son los componentes de los cuerpos. También se dice que es la medida relativa de la inercia que tienen los cuerpos, ¿no? Recordar eso porque hay preguntas que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Energía es la materia dispersa o expansión que se manifiesta en los campos, que son los espacios donde se deja sentir sus efectos. También se dice que es todo aquello capaz de desarrollar trabajo, ¿no? Entonces, la materia se representa como materia condensada como masa y materia dispersa como energía, ¿ya? Ahora acá yo te presento un cuadro donde he colocado, ¿no? Un cuadro sinóptico donde está la materia, la división de masa y energía, ¿no? Masa viene a ser la materia condensada, que la conoces como sustancia, y la materia dispersa como son los campos eléctricos, magnéticos, ¿no? Etcétera. Esto de acá ya lo va a ver la física, ¿sí? Vamos a ver ahora este mapa conceptual, donde nosotros vamos a explicar lo que es en sí la materia. Bueno, si te puedes dar cuenta, acá tenemos, ¿no? Lo vamos a encontrar la materia.
se divide en sustancia y campos. Esta parte de acá lo estudia la física. Las sustancias se dividen en puras, ¿no? O mezclas, ¿no? En las puras van a ver qué cosas, las sustancias simples y las sustancias compuestas, ¿no? En la mezcla, bueno, vamos a tener a las mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿está bien? Ahora, cuando hablamos de mezclas homogéneas, tenemos que conocer a las soluciones, los coloides y las suspensiones, ¿no? Acá están las características de todas ellas, ¿no? Bueno, acá en lo que es sustancias simples, vamos a tener acá los elementos químicos y sustancias compuestas a los compuestos químicos, ¿no? Listo, entonces sigamos. ¿Qué es una sustancia simple? A ver, acá he colocado un mapa conceptual donde nos explica lo que es una sustancia simple, ¿no? Yo quiero que mires acá, sustancia simple, ¿no? Cobre, plata, oro, oxígeno, hidrógeno, ozono, fósforo y azufre. Acá está la formulación, mira, el cobre, Cu, ¿está bien o no? La plata, Ag, el oro, Au, el oxígeno, O2, el hidrógeno, H2, el ozono, O3, el fósforo, P4, el azufre, S8. Profesor, si a mí me preguntan la atomicidad viene a ser la cantidad de átomos que tiene. Profesor, acá yo veo un cobre, por eso que es 1, acá yo veo una plata, acá yo veo un oro, acá yo veo dos oxígenos, acá yo veo 2 hidrógenos, acá yo veo 3 oxígenos, acá yo veo 4 fósforos y acá yo veo 8 azufres. ¿Está bien o no? La atomicidad recuerda que es la cantidad de átomos que tiene, ¿no? Y el nombre va a recibir de acuerdo al número de elementos. Profesor, el cobre hay un elemento monoatómico. La plata, profesor, hay un elemento monoatómico. El oro, profesor, hay un elemento monoatómico. El oxígeno, profesor, hay 2 átomos, ¿no? Diatómico. El hidrógeno, profesor, hay 2 átomos, diatómico. El ozono, profesor, hay 3 átomos, triatómico. Profesor, el fósforo, ¿cuántos átomos hay? 4, tetatómico. El azufre, ¿cuántos átomos hay? 8, octatómico. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú entiendas, atomicidad y el nombre que recibe, ¿no? Vamos ahora a ver una sustancia compuesta, ¿sí? Acá tenemos el gráfico de una sustancia compuesta. Quiero que mires acá. Listo. Sustancia compuesta, fórmula, elemento, atomicidad, nombre. Por ejemplo, el agua. La fórmula del agua que todo el mundo la conoce, ¿cuánto es? H2O. La otra sustancia que es el amoníaco, fórmula NH3. El gas propano, el gas que tienes en tu casa, C3H8, ¿no? La glucosa, C6H12O6. La sacarosa, C2H22O11. El alcohol etílico, C2H5OH. La urea, ¿no? N2H4CO. Por ejemplo, el agua. Yo te hago una pregunta. Si es H2O, ¿cuántos elementos tiene? Profesor, yo veo acá 2 elementos. Veo el hidrógeno y el oxígeno. Pero, profesor, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 3 átomos. ¿Por qué? Un oxígeno y 2 hidrógenos. ¿Cuánto es la atomicidad? 3. El amoníaco, profesor, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 2 elementos, nitrógeno y hidrógeno. Profesor, son 2 elementos, pero ¿cuánto es la atomicidad? Mira, tiene 3 hidrógenos y un nitrógeno. 3 más 1, ¿cuánto sería? Sería 4. En el gas propano, profesor, ¿cuántos elementos tiene? 2, carbono e hidrógeno. Pero, ¿cuánto es la atomicidad? Hay 3 carbonos y hay 8 hidrógenos. 8 más 3, ¿cuánto es? 11. Profesor, la glucosa, ¿cuántos elementos tiene? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene 3 elementos. Pero, ¿cuánto es su atomicidad? Profesor, sería la cantidad de átomos. 6 más 12 más 6, 24. La sacarosa, profesor, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Y cuánto es la atomicidad? El número de átomos, hay 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. La suma, ¿cuánto sería? 45. El alcohol etílico, profesor, ¿cuántos elementos tiene? Profesor, 4. No, 4 no es. ¿Por qué? Tiene un carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 3. ¿Y cuánto es la atomicidad? Mira, tiene 2 carbonos, tiene un hidrógeno. Tiene 5 oxígenos, 1 oxígeno, 6 oxígenos. La suma, ¿cuánto sería? Sería 9. Tiene 9 átomos, ¿no? La urea, profesor, ¿cuántos elementos tiene? Acá sí tiene 4, mira. Nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Está bien? 4. ¿Cuánto sería la atomicidad? 2 nitrógenos, 4 hidrógenos, 1 carbono y 1 oxígeno. Por lo tanto, la atomicidad, si sumamos, sería 8, ¿no? Profesor, ¿y el nombre lo va a recibir de acuerdo a qué? De acuerdo a la cantidad de elementos, ¿no? Profesor, 2 elementos, binario, 2 elementos, binario, 2 elementos, binario, 3 elementos, ternario, 3 elementos, ternario, 3 elementos, ternario, 4 elementos, cuaternario. Y así sucesivamente, ¿ya? Es lo que yo quiero que entiendas entonces. Vamos ahora a los problemas propuestos. A ver, vamos con el primer problema. ¿Qué dice? Con respecto a las mezclas, indique las proposiciones correctas. A ver, la primera es, poseen fórmula química. Mediante procesos físicos es posible separar sus constituyentes. La salmuera es una mezcla monofásica. A ver, vamos a ver la resolución. Profesor, ¿poseen fórmula química las mezclas? Bueno,
La primera proposición es falsa, ¿no? Porque recuerda que las mezclas no poseen fórmula química porque sus proporciones no son definidas. Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si tú quieres combinar agua con alcohol, necesitas necesariamente la cantidad de agua exacta y la cantidad de alcohol exacto, ¿no? Tú puedes mezclar cualquier cantidad y te va a salir una mezcla. Entonces las mezclas no tienen fórmula química definida. ¿Está bien o no? Listo. Vamos con la segunda proposición que dice, mediante procesos físicos es posible separar sus constituyentes. La respuesta, ¿cuál sería? Sería sí. ¿Por qué, profesor? Sí. Por ejemplo, muchachos, si tú quieres destilar vino, si alguna vez has hecho destilación de vino, es un proceso en el cual se saca, ¿qué cosa? El agua y el alcohol, ¿no? Cuando tú comienzas a calentar el vino, tú tienes que recordar lo siguiente, ¿no? Que cuando haces tú el proceso de destilación, a 80 grados, cuando el vino llega a 80 grados Celsius, comienza a salir, ¿qué cosa? Comienza a botar, ¿qué cosa? Comienza a botar alcohol y el agua queda ahí. Entonces ese proceso se llama destilación. Ahí tenemos qué cosa, alcohol y agua, eso es cierto, ¿no? La salmuera es una mezcla monofásica. Eso sería verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque es una combinación de agua y sal, ¿no? Y presenta una sola fase. ¿Por qué, profesor? Una sola fase. Porque no distingues al agua y al sal, pues, ¿no? Eso se le conoce también como ¿qué? Como mezcla monofásica, ¿ya? Vamos. Dos. ¿Está bien? Dos. La aleación que produce el latón. Profesor, la aleación que produce un atol, ¿cuál sería? Cobre y zinc, cobre y estaño, hierro y zinc, azufre y hierro, cromo y aluminio. ¿Cuál sería la respuesta? La E, ¿no? Sería el latón es una aleación de cobre y zinc. La respuesta sería la A. ¿Está bien o no? El latón es una aleación de ¿qué? De cobre y zinc. La respuesta sería la A. ¿Está bien o no? ¿Sí? Listo. Pasamos ahora al ejemplo número 3, ¿no? ¿Qué dice el ejemplo número 3? ¿Cuál de las siguientes muestras es una mezcla, ¿no? A ver, ozono, agua, glucosa, vinagre, aluminio. ¿Está bien o no? A ver, dime, ¿el ozono será una mezcla? No, el ozono no es una mezcla. El ozono viene a ser qué cosa, una sustancia simple, ¿sí o no? Porque está formado por un solo elemento. El agua, profesor, ¿qué sería? Una sustancia compuesta. ¿Por qué, profesor? Porque está compuesta por dos elementos. La glucosa, ¿qué sería? Una sustancia compuesta porque está compuesta por tres elementos. Profesor, el aluminio, ¿qué sería? Una sustancia simple. Profesor, ¿qué me quedaría dentro de la mente? El vinagre, profesor. Y el vinagre, profesor, es una mezcla de qué? Acá está, mira. El vinagre es una mezcla homogénea compuesta de ácido acético y qué más? Y agua. ¿Ya? Vamos a pasar a la pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? A ver. Determine cuántas mezclas homogéneas y heterogéneas hay respectivamente en la siguiente lista. Aire, agua potable, crema dental, alpaca, jarabe o engrudo. Bueno, de acá te hago recordar, muchachos, por ejemplo, el engrudo. El engrudo es una mezcla heterogénea, ¿ya? El engrudo, ¿dónde lo encuentro, profesor? Cuando tú quieres, en este caso, en los carpinteros, ¿no? Ellos necesitan bastante engrudo para pegar, en este caso, la madera. Profesor, el aire viene a ser una mezcla homogénea de varios gases. Profesor, el agua potable, pero usted me dijo, profesor, hace rato me dijo que era una sustancia compuesta, ¿no? El agua pura, sí, H2O, pero el agua potable es el agua que sale de tu caño. Y esa agua que sale de tu caño tiene, ¿qué cosa? Minerales. Por eso que se considera, ¿qué cosa? Una mezcla homogénea, ¿no? Profesor, la crema dental, ¿qué cosa es una mezcla homogénea? Profesor, la alpaca, ¿qué es la alpaca? Bueno, la alpaca es algo parecido a la plata, ¿no? Que se utiliza para hacer, en este caso, tazas, platos, ¿no? Parecido al aluminio, ya es una mezcla homogénea, es una aleación, ¿ya? Profesor, y el jarabe, bueno, el jarabe viene a ser una mezcla heterogénea, ¿no? Eso se le conoce como coloide suspensión, ¿está bien? Entonces, ¿cuántas mezclas son homogéneas y heterogéneas? A ver, ¿cuántas son homogéneas? Una, dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Y cuál es una mezcla heterogénea? Solamente sería el jarabe, ¿ya? Listo, pasamos ahora ejemplo a los ejercicios de aplicación. Bueno, acá te he dejado ejercicios de aplicación para que tú puedas resolver, ¿no? ¿no? Tu cuaderno. Ya te he dejado 5 ejercicios de aplicación. Acá están, el 3 en el 4. Acá está el ejemplito 5, ¿ya? A ver, chicos, hemos tratado de nosotros de ver la materia es un capítulo simple, solamente es cuestión de repasar nada más, ¿no? Que sepas qué cosa viene a ser una sustancia y una mezcla, ¿ya? Lo importante acá es, muchachos, que repases en tu cuaderno y
Siguiente, ¿no? Copiar en el cuaderno las diapositivas que tengan el logo de la mochilita, ¿no? Y desarrollar los ejercicios de aplicación en tu cuaderno que se revisará regresando después de esta cuarentena, ¿no? Ya. Ahora, cualquier duda que tengas, por favor, hazla llegar a los correos de los coordinadores, ¿ya? Es muy importante eso, ¿sí? Bueno, chicos, me despido. Espero que se haya entendido. Y la recomendación que te voy a hacer es repasa, ¿no? Repasa, cuídate, no salgas a la calle, lávate las manos con jabón. Ahí tienes la explicación por qué es más importante el jabón que el gel, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchachos, me despido y espero que te encuentres bien.